Un artículo del Washington Post escribe textualmente: cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso a Hezbollah en el mismo plano que el Estado Islámico y Al-Qaeda, estimando que el gobierno libanés iba a ser el socio de los Estados Unidos en una guerra contra ese movimiento, probablemente ignoró totalmente la complejidad de la situación en el Líbano. El autor del artículo escribió que Hezbollah había invitado a un grupo de periodistas a visitar la zona del conflicto en Arsal el pasado sábado 29 de julio, explicándoles que fue el movimiento libanés, junto con otros aliados, el que combatió contra el terrorismo y no Estados Unidos, que apoya el terrorismo por distintos medios. Esto textualmente fue escrito en el Washington Post la semana pasada. ¿Cuál es esa localidad de la que tanto se habló durante este último mes? Es Arsal, una localidad libanesa, en la provincia de la región del Bekaa. Está en el límite, en la frontera con Siria. Antes que comience el conflicto en Siria y a poco tiempo de que comience esa guerra nefasta impuesta a Siria, fue ocupada esa zona. Se compraron casas por personas que luego se van a unir al grupo Frente al-Nusra. Y fue una de las principales vías por la cual atravesaron toda la zona del Qalamun, que es el límite del lado sirio, Arsal del lado libanés. Atravesaron esa región llevando armas, municiones y el tráfico de personas. Se la llamó frontera administrativa, donde ese contrabando de todo, desde personas hasta armas, se intensificó luego que comenzó la guerra en Siria. Y es así que la región de el Qalamun, Yabrud, Malula, Nabek, Falita, Jerejir, todo fue ocupada por Frente al-Nusra durante mucho tiempo. Luego de estos 6 años, y gracias a estos últimas semanas de combate, se ha podido la población del lugar liberarse de estos yihadistas. Decíamos que al lado de Arsal, la localidad libanesa, está la zona del Qalamun, las montañas del Qalamun de Siria. En los últimos días, la resistencia libanesa sorprendió a todos los observadores, periodistas en el mundo, gobiernos en el mundo, por la rapidez y la fluidez por la que han llevado la batalla de Arsal, donde esta victoria constituye un auténtico caso de estudio en las academias militares. Los rusos dijeron que comentaron por esta ofensiva antiterrorista que se ha llevado a cabo una obra maestra militar. Estos yihadistas penetraron la zona de Arsal, se ubicaron en esa zona y luego crearon el campo de refugiados para recibir a los familiares de ellos que llegaban desde Siria. Entre cientos, casi miles de refugiados, no sé el dato exacto de cuántos terminaron estando en Arsal, que se asentaron en esta región, se han infiltrado, como decía, terroristas. Los puestos fronterizos fueron ocupados por Frente al-Nusra, que comenzó a planear ataques con coche bomba. Ellos armaban los coches bomba que luego mandaban a Beirut o a Damasco para ser detonados. Los terroristas takfiríes, detenidos después de varios atentados con coche bomba en Beirut y en Damasco, confesaron haber recibido sus órdenes desde un comando en Arsal. Esta tierra, que terminó siendo una tierra
de nadie, se convirtió así en una amenaza para la seguridad de toda la región, no solamente para el Líbano y para Siria, de toda la región. Los partidos gobernantes en Beirut opinaban, la mayoría de los partidos que no tenían que ver con la resistencia, entre ellos el partido del Mustaqbal, que lo comanda Saad el-Hariri, el que es primer ministro hoy del Líbano, decía que tenían que dejar que actúe el ejército libanés. Lo que pasa es que llevaba ya 6 años y medio de esta tortura a la población, no solamente la región, la población local. Sin embargo, bueno, la resistencia libanesa decidió actuar junto con el ejército sirio y terminar y garantizarle a la población nativa, a los civiles de ahí, que ya no va a haber más peligro. Tras el anuncio de la ofensiva, que decíamos, los que son los partidos más conservadores del Líbano, los pro-occidentales, entre ellos al-Mustaqbal de Saad el-Hariri, el que fuera Rafi al-Hariri su jefe primero, hoy es Saad el-Hariri, y el partido, el Kataeb, la Falange y las fuerzas libanesas se opusieron, de entrada se opusieron a esta operación militar que iba a llevar la resistencia libanesa. ¿Por qué? Porque decía que si no lo hacía el ejército, esto iba a llevar a una guerra de desgaste y que terminarían ganando los takfiríes y que iba a repercutir en la seguridad nacional. Pero la realidad es que ambos partidos o ambas fuerzas en el Líbano tienen que operan a favor de Arabia Saudita en la región. Y estos grupos takfiríes son elementos, son los hilos, los conducen, son los ejes de Arabia Saudita. De alguna forma había intereses en común entre estos partidos y los combatientes de Arsal. Así como los rusos la llamaron una operación de ingeniería militar fantástica, también muchos diarios del Líbano la llamaron una operación sin precedentes. La ofensiva contra al-Nusra llamó la atención de muchos analistas, los cuales de los 6 años de guerra en Siria han ayudado a provocar un cambio en las filas de esta resistencia. ¿Por qué? Porque la resistencia libanesa termina siendo una fuerza asimétrica, se convirtió en un ejército táctico capaz de llevar a cabo operaciones complejas como es esta. Arsal es una zona donde está en la montaña, es muy difícil acceso, de muy difícil acceso para un ejército regular. Lo tenían que hacer este tipo de milicias y no un ejército regular. Arsal termina siendo un laboratorio de ensayo para este tipo de operaciones. Por primera vez en la historia de la región, actuó la resistencia libanesa como un verdadero ejército híbrido, recurriendo tanto a la guerra asimétrica como a la guerra regular, algo muy raro que se pueda encontrar hoy en tropas terrestres de grandes potencias regulares. Por otro lado, y por primera vez, los altos comandos de la resistencia libanesa llevan a cabo este tipo de operaciones desde un cuartel general que está vinculado a consejeros militares iraníes y sirios, rusos también, combinando todos, absolutamente todos, para llegar a un éxito militar donde lo que ha contribuido es ser la segunda región libre de los yihadistas, luego de Mosul. Esta victoria de Arsal lo que sí pone en prueba una cosa, que Occidente, la coalición occidental, ya no puede ignorar a la resistencia libanesa en el curso de las negociaciones futuras de la región, las negociaciones de paz, las rondas de paz. No puede ignorar que existe una resistencia fuerte y que ha liberado de los de la zona de los terroristas. Alrededor de 10.000, fíjense el número, de 10.000 personas han sido en estos últimos días han sido trasladados a Idlib, de la zona de Arsal a Idlib, que son los familiares de los yihadistas que han entrado en combate. A los familiares no se los tocó, se los dejó con vida y se los trasladó a Idlib. Y ahí hubo una negociación para que se liberen
a los milicianos de la resistencia libanesa que estaban capturados por los terroristas. Esta ha sido la gran batalla de Arsal, que posiblemente en la Argentina no se haya leído mucho, muy poquito, pero y que si se leyó algo, siempre es en contra de la resistencia libanesa, o equiparando, como decía el Washington Post, equiparando la resistencia libanesa con el Estado Islámico, que son cosas incomparables, son disímiles y no tienen nada que ver, ¿eh? El Estado Islámico es el llamado Estado Islámico, o Daesh o ISIS, es una organización terrorista creada ad hoc por la coalición internacional occidental liderada por los Estados Unidos.